Todos sabemos que por algo existen los clásicos. Lo bueno siempre vuelve a estar de moda y no hay mejor tendencia que una positiva para el planeta y para tu bolsillo. Destapa el sabor refrescante que ya conoces de Coca-Cola con las botellas retornables, pagando solo por el contenido. Disfruta la magia de Coca-Cola una y otra vez con tu botella retornable. Coca-Cola, magia de verdad. Los paraguayos tenemos algo que no tiene nadie. Somos un país de campeones. Campeones en tener la bebida más refrescante. Campeones con Campe, de yerba mate campesino. Vivamos con el termo lleno de frescura y tradiciones con yerba mate campesino. Mucho hielo, agua y la guampa llena de Campe. ¿Qué tal? Estamos cómodos, ¿verdad? Hoy chill. Siempre hay que estar cómodo. Hierro. No, meter menta y limón de Campe. Y acá está el más sacrificado del equipo. ¿Cuántas ciudades tiene esta bota, Santi? Más de 100 ciudades. Nos había abandonado y le hicimos costura otra vez, pues, ¿eh? Recuperamos otra vez la bota. Este tiene para 100 ciudades más. Yandere sarai mapachewi a estrella mimi veamo i batete cuicario min viva dilla viva ¿Qué tal, gente en Chapá? Llegamos a la ciudad de Carapeguá, ya era hora. Nos decían ya, ¿cuándo van a venir por Carapeguá? Hoy estamos en la ciudad de Carapeguá en este día hermoso, soleado. Y nos recibe doña Margarita, ¿es así? Sí, ¿Cómo te va? Copa. Trae un ratito. ¿Verdad que te iba a poner el micrófono acá? Ahí no, un ratito. Ahí está. ¿Qué tal, doña Margarita? Y por una mantener yo miro de Valle, ve allá. Por fin vinimos. Presentate ahí para la gente. Bueno, yo soy Margarita Miró, soy acá de Carapeguá, soy historiadora, escritora, poetisa y también cocino todos los días para mi familia. Margarita Miró, M-I-R-O. Miró. Miró. Margarita Miró. M-I-R-O. ¿De dónde es ese apellido? Catalán. Catalán. Sí. Ya me parecía. Primera vez que escucho. ¿En serio? Primera vez que A la escucho vida. el apellido Miró. Estuviste Sí. siempre trabajando en la parte de cultura, ¿es así? Siempre el 96 y antes, acá desde los 90 estuvimos acá en Carapeguá trabajando y tratando de hacer conocer el potencial histórico, turístico de Carapeguá. Realmente tiene mucho que contar, mucho que decir, mucha historia, más todavía con todos los humedales del Lupoá y todo eso, así que... Hablando del gentilicio de carapegüeño, carapegüeña, Sí. y hablando del significado del nombre Carapé, guau. Bueno. ¿Viene por ahí o por dónde viene Margarita? Es un toponimio, Sí. porque los indígenas estaban asentados ahí en Cadihuaté. Bueno, ustedes vinieron por Nueva Italia, pero si vienen por Paraguarí, Sí. se ve una cola, así como una cordillera, ¿verdad? Sí. Bueno, y esa cordillera es la cola del Cerro Bogarí. Ok. Entonces los indígenas vivían en esa zona. Y cuando vinieron los españoles se asentaron en la parte baja. Entonces de ahí viene el Caraí Carapeguá y los indígenas estaban en Cadihuaté. Y ahí se encontraron una funeraria, de todo se encontró en esa parte de Cadihuaté, que ahora es como barrio San Vicente. Ese es un poco el origen. Y de ahí sale el significado de por qué esta zona se llama Carapegua. Claro, porque es la zona que va en declive por el cauce del Cañabé, ¿verdad? Y te voy a nomás contar lo que era eso. Ahí se amotinaron los indígenas rebeldes contra los españoles. Sí. Ya los hijos de los caciques, Nazario y otros, Sí. que ya
sufrieron las violencias de los conquistadores. Okay. Entonces ellos vinieron y se amotinaron ahí. Y el 3 de mayo de 1560 hay un ataque de los españoles acompañados por los payaguás, no eran los payaguás, los chaqueños, ¿verdad? Que ellos manejaban todo el tema del esteral, todo eso. Y ahí murieron más de 3.000 indígenas, 3 de mayo de 1560, imagínate. Y ahí también a los de Acaay, Huicuí, todo eso eran comunidades indígenas, tabas, guaraní, ¿verdad? Con su territorio. Entonces tenemos todo un proceso de lucha y además otras cosas. La revolución de Tabapú termina acá, entre Carapeguá y San Roque. Después tenemos la muerte del gobernador acá en Yaguaró, en la parte de Ñuatí, más o menos, hoy conocido como Ñuatí. Sí. Y también después en el 9º departamento tenemos la famosa batalla el 19 de enero, donde los paraguayos vencen a Belgrano, es decir, corren a Belgrano y se van hasta Tacuary. Entonces así, por eso que Carapeguá es la primera ciudad reconocida por los españoles en este departamento. Okay. Y justamente de aquí se ubican todos los otros municipios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eran pueblos capilleros y lo que sería hoy la figura del intendente era un cura, que sería prácticamente lo que hoy es la conferencia episcopal, que designaba el cura. Y esa administración eclesiástica dura hasta después de la Triple Alianza, que esos territorios eran denominados partidos. Ya. Y eso después del 1872 recién se reconoce políticamente los municipios y se denominan a una junta de 5 personas, y lo que sería el presidente hace la función de intendente, que se llama el líder político, ¿verdad? Esto sería en el año 1872, donde todavía no se elegía intendentes, sino no que la Junta. La Junta nomás, la Junta. Y antes de esos años, el que manejaba la administración de los pueblos era el sacerdote. El sacerdote, por eso si vos querés buscar un antecesor, antes de la guerra del 70 tenés que ir al archivo de bautismo. Y si vos no estabas bautizado, entonces no tenía, como quien dice, partida de nacimiento. La partida de nacimiento era dada del registro de la iglesia. Ya. Y ahí recién se crean los registros civiles, ¿verdad? Entonces, eso es algo que muy poco se conoce, muy poco se difunde. Corte, esperen, corte. Me pidieron hacer una publicidad para la generación Z, pero yo no sé qué les gusta. ¿Hay alguien más joven por acá? ¡La patate! Esta botella viene con el sabor refrescante que todos conocemos. Encima, usas menos plástico y pagas solo por el contenido. Así como volvimos a poner de moda muchas cosas, hagamos que se ponga de moda la botella retornable de Coca-Cola, porque es buena para el planeta y para tu bolsillo. ¡Brillante! Soy de hablar en Yopara, soy del terererupa, menta y boldo shemo pirimba. Menta, limón y cocora, soy la costumbre clásica, tu necesidad más básica. Soy mi tierra y mi raíz, y de fresco fuego y anís. Soy campesino, soy mi país. Soy mi tierra y mi raíz, soy campesino, soy mi país.
bueno, y eso es lo que justamente trato de valorar, ¿verdad? Que nuestra independencia política, ¿verdad? Esos territorios se denominaban partidos. Ya. Era partido de Carapeguá, de Quindú, de... No partidos políticos. No eran partidos políticos. Inclusive después del 1872 se sigue denominando partido, ¿verdad? Después recién se le da el nombre de municipio, pero ya tenían una administración. ¿Cuándo arranca la era de la intendencia, donde se eligen intendentes? Y bueno, se elige en el 90, porque antes eran designados todos por el presidente. Claro. El primer intendente denominado es Adrúbal da Silva, que es acá enfrente justamente está su casa, que fue el primer intendente designado, ¿verdad? En esta región. En Carapeguá. En Carapeguá. Sí, así mismo. Claro, el presidente antes decía, bueno, vos Fulano. vas a ser intendente de tal lugar y vos de tal lugar. Y lo que se elegía era la junta después. ¿Quién elegía la junta? Y el pueblo, había un poco de votación, ¿verdad? Pero claro, sabíamos que, pero siempre era mixta, ¿verdad? Entonces son eso. Y justamente ese líder político, Manuel Mosqueira, es en su gobierno que se creó, es la primera estatua y el primer reconocimiento a nivel nacional que se hizo para la Triple Alianza, ¿verdad? Que es nuestro monumento al general Díaz, ¿verdad? José Dubigis Díaz. Que había venido inclusive el presidente a inaugurar, vino Manuel Ortiz Guerrero, y el trompetero de Dubigis Díaz había venido también para la ceremonia de inauguración. Y esta plaza, acá vivían 3 familias. Entonces lo que hizo este líder, darle otro lote y con eso armar esta plaza. Y una de esas cosas es ese brocal, ¿verdad? Que es de piedra, que no sabemos lastimosamente en qué época se hizo, ¿verdad? Y ahí se armó esta plaza en el 1900. Y en el 1916 se inauguró esta estatua. Arranca el 2024 con toda la fuerza y potencia de Amarok V6, la camionetaza de Volkswagen. Aprovecha este descuento promocional por tiempo limitado. Antes, desde $59.500. Ahora, contado, desde $47.500. Amarok V6. Service cada 10.000 kilómetros. Menos idas al taller. Mayor rendimiento, economía y seguridad. Síguenos en redes como @Volkswagen Paraguay. Y esto es prueba de que acá había una casa. Claro, y fíjate la bomba. Acá está la bomba para sacar Esto agua. era importantísimo porque las familias también venían a llevar agua de este lugar, ¿verdad? Por eso que estaba todo tapado también. Entonces esto Acá es una dice- pieza histórica. Bueno, 1039 dice acá. Miers, marca, La marca. será la marca Miers. Claro. Y esto 1039. tenía una manija, Claro, ¿verdad? claro. Que bombeaba. Pero no hay indicios de alguna fecha en ningún lado. Una No, P. Una P, C y D. Que P y acá hay una D. sí. Y ahí también, y la misma cosa es. Solamente que ahí no está. Porque acá tenemos, ahí tiene la D, ¿verdad? Que sería el otro lado, Acá la C hay- y la P. PCD, que Sí. es paracaidista, la abreviatura paracaidista, ¿verdad? Pero no sé qué viene a hacer acá. Y del otro la lado, familia. Hay P y D, seguro también decía PCD Sí, del y otro viste, lado. y acá está para colgar la roldana. Sí. Para, viste, esto de hierro también. Esto es todo de la época. Sí, totalmente de la época. Entonces, esta... ¿Sabe qué año Y es? este... Hierba los muchachos. El líder político es el que
¿cómo es? Diagramó la ciudad. Inclusive hay una anécdota muy interesante que él tuvo que derribar la casa que era de su mamá porque iba a quedar en el medio de la calle. Y él mismo derribó esa casa, ¿verdad? Dando el ejemplo, ¿verdad? De que, bueno, si había que sacrificar algo, había que sacrificar porque cuando eso no estaba todavía esta urbanización cuadriculada, digamos, de las, ¿cómo se dice? De las calles, las plazas, todo eso. Entonces ese es un poco el origen y cómo van haciendo. Y en el caso de nuestra iglesia, sí, esa construcción, como somos catedral, ahí también hubo un proceso interesante. La iglesia construida en la época colonial, ¿verdad? Era de adobe, totalmente de adobe. Estaba en la misma ubicación. Ese sí, ese no se tocó. No se tocó eso, ni el patio. Y eran de adobe. Y el techo se estaba deteriorando. Famoso QPI, seguro. Sí. Y bueno, y en la época de antes, en el 1930 aproximadamente, un país, Monseñor Mercado, es el que decidió construir la iglesia, que es esta forma, con una torre. Y según cuentan que los adobes quedaron mucho tiempo ahí y prácticamente ni se derretían. Son esos adobes de las casas antiguas y todo eso. Y después con la guerra del Chaco paró esa construcción, ¿verdad? Y se terminó después de la guerra del Chaco. Cuando vino, se designó a Carapeguá como sede del obispado. Entonces ahí, en aquel entonces, primero el Monseñor Hacha y después Yegro sobre todo, decidieron cambiar, es decir, se respetó la parte frontal porque para la construcción de la guerra del Chaco, ¿verdad? Ya se hizo la segunda torre, porque antes tenía una torre. Entonces se respetó todo eso, pero adentro se quitaron los pilares, se quitaron todos los altares y se hizo una iglesia moderna, digamos, ¿verdad? Ese un poco es el proceso de esto. Compartir cocido campesino es cultura, es tradición, es práctico, fácil y rápido de preparar. Probá la versión tradicional o endulzado con KGE. Cuando querés disfrutar el mejor cocido quemado, cocidea con Campesino. Llegamos a la casa de una artesana en la ciudad de Carapeguá. Permiso. Hola. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo andamos? Ahí, chapa. Adelante, Te voy a poner este ratito. Ahí está. Ya, mujer. Permiso, permiso. Adelante. A ver, para ti, Aina. Tranquilidad total. Tranquilo, pa. Tranquilo, paite. Vamos a presentarte para la gente de Maya Banderera. Yo me llamo Acela Ramón, abogado de Ramos. Sos Artesana. artesana de la ciudad de Carapeguá. Sí. Bueno, queremos conocer un poquitito el trabajo que hace, que nos muestre. Sí. Le vamos a presentar. ¿El señor? El señor es mi marido. Encantado. Él también hace su trabajo. También sos artesano. Sí, artesano también. ¿Tu nombre? Lorenzo Ramos. Don Lorenzo, ahí está. Sí. Bueno, nosotros le seguimos, usted nos va dale. mostrando. Acá le voy a presentar mi trabajo y después él. Mira, pues acá está el... Colores artesanía, Gina. Acá está el telar. Aquí. Anícate. Acá, mira, pone acá. A ver, carapela, ceroga.
Vos no tenés problema acá, Sandy, ¿eh? Vamos a traer una. Ahí empieza. Sí, ahí voy a empezar. No, estaba esperando para empezar este, ¿verdad? Sí. A ver el proceso. Ah. Vuelta tereré. Posa tereré. Posa tereré. Sí, para poner el termo. Ah, estos son. Eso. Acá está, esto que tenemos. Sí. Siempre hay de Paraguay, hay de Cerro. Y este exclusivamente para vos. Para mi amigo cerrista. Voy a tener también. Cerrista. No, pero igual voy a tener. Voy a tener para Ajá, recibirle a mi amigo cerrista en la oficina. Entonces era hasta de Paraguay. Aguante Cerro. No, vamos al de Cerro. ¿Cuál es el problema? No, ando ya veo mi foráneo. Ahí empieza. Ahí empieza. Está haciendo la señora el porta tereré. Porta tereré. Que es este. Sí. Hasta el de Cerro. Y el de Paraguay, que me imagino que varios en sus hogares tienen algo como esto. Acá se hace, la señora hace. Este es de varios colores. Sí, multicolor. Qué belleza. Este ya es terminado. Este ya está terminado. Y ese es el proceso. Belleza. ¿Qué jalan de maquinaria? Todo manual este. Sí, todo manual. ¿Ya hace cuántos años que se dedican a...? Y yo cuando tenía 7 años mi mamá me hacía ya trabajar. A los 13 años comencé a tejer. Y ahora tengo 55 años. Este es el famoso podví, ¿verdad? No. O Ese es el famoso podví. el que está allá. Sí. De aquel se hace el podví. Sí, ese es el podví. ¿Y este cómo se le llama? Es el trapo. Este trapo. Resto de tela. Entonces se le conoce como podví también a Se le este. conoce Por eso me como confunde. podví. Sí. Y nosotros hacemos festival de frazada trapo en agosto, el 15 de agosto. Mm. Antes hacíamos colcha grande de este. Y después ya no había más mercado para eso. Y mi marido achicó el telar para hacer este juego. Y este sale mucho. Sí, este sale mucho. Ahora Siempre. sale cada casa el Yo telar. en todos lados tengo. Sí, Este tengo en todos lados. Sí. Y normalmente las marcas sí. te regalan. Las mismas marcas compran y regalan. Sí, así Los hacen. que venden, por ejemplo, termo de mate, tereré, Ajá. ellos te regalan este. Y ella es mi nieta, ella teje conmigo. Ella Acá de teje mi lado, también. Sí. A mostrarle un poco a Mónica. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo te va? Bien. ¿Todo bien? Ella ¿Cuántos trabaja- años vos tenés, Mónica? 9. 9 años. Mirale un poco a Mónica. Ella está también con su telar. ¿Ya hace cuántos años, Mónica, que vos tejes también con tu abuela? Desde ahora no me estoy tejiendo. Ahora empezaste ya, Sí, ahora empezó a tejer conmigo. con 9 años. Mira un poco.
Ella hace ya para su recreo. Ah, para su recreo ya hace ella acá. Sí, para su recreo ya hace ella. Es espectacular. Tu hermanita está enferma, tu hermanita. Está haciendo tratamiento. Ah. Digamos ahí, full haciendo. Este se termina acá. ¿Cómo vos sabés cuándo termina? ¿Por el metro? Ah, Ahí. la medida. Sí, ¿Cuánto tiene? 30. 30. Y ahí, Se termina. Ahí, esa es su terminación. siempre quise saber cómo hacían esto. Sí. Y este salió un poco, este multicolor, 15.000 pedidos. 15.000 pedidos. Sí, agarran toditos los artesanos que hay en Carapegüe, nosotros le hacemos y le llevamos. Qué importante es comentar Sí. un poco eso. Sí, dice que a Coca le hicieron, ¿cuánto le hicieron a Coca-Cola? 4.500 con Isabel. Y le hicimos. 4.500 portatereré o mate. No, portaplato. Ese es un poquito más grande que Es un poquitito más largo el portaplato. Sí. 4.500 portaplatos le hicieron a la gente de Sí, Coca-Cola. con Isabel. Pero una vez yo hice con mi prima posavasos, así chiquito. 1.200. Qué bueno. Pero ellos te ponen un plazo de 15 días nomás. Tienes que trabajar. Claro, De día y de rápido. noche. Vení por ver, Santi, ya en la parte final acá como... Te voy a cortar para ver. Ah, y ahí. Claro. O si no va a ser otro ratón. Disfruta la magia de Coca-Cola una y otra vez con tu botella retornable. Coca-Cola, magia de verdad. Soy de hablar en Yopara, soy del terererupa, menta y boldo shemo pirimba. Menta, limón, no y cocora, soy la costumbre clásica. Tu necesidad más básica. Soy mi tierra y mi raíz, el fresco fuego y anís. Soy campesino, soy mi país. Soy mi tierra y mi raíz, soy campesino, soy mi país. Proba los mejores chorizos y las mejores hamburguesas, los fiambres y los jamones que no falten en tu heladera. Qué rico está el chipaguazú y la sopa paraguaya, porque en cada momento Guaraní te acompaña. Es Guaraní, es Guaraní, el idioma del sabor. Es Guaraní, alimentos Guaraní, el idioma del sabor. Sí. Apoyen y hagan su pedido porque Sí. al paraguayo le encanta estos trabajos. Sí. Le encanta, yo tengo muchísimo y ayuda muchísimo. Inclusive yo este mismo suelo usar para desayunar o almorzar. Sí. Por más que no sea la medida, ¿verdad? Igual uso. Así que a todas las empresas que estén mirando el programa, a todos los gerentes, importante que apoyen la producción
de artesanía. Nuestros amigos Coca-Cola que están luego con nosotros siempre hacen pedido. La gente de Yerba Campesino también. Sí. Sé que hace también el pedido de estos trabajos, así que a seguir Este apoyando. ya terminado ya. Mira, te recién hizo. Sí. Ah, qué belleza. Una maravilla. Ese nosotros limpiamos todito así. ¿Cómo limpian? Y así. Ah, esas cocinas. Ah, sí. Para así. Ah, eso que sale un poquitito Sí, le sacan. ah. Y no se deshilan ni nada, ¿verdad? Nada, nada. Ah, Lindo yo oigo ja. mami. Bien limpio. No, todo. Sí. Todo un proceso. Qué espectacular. ¿Y tu marido qué hace? Y él hace la colcha grande. La colcha grande. Sí, hace él. en la máquina. ¿Cuál es la máquina en la que está allá? No, acá te vamos a mostrar. Ah, Ese sí que hace un ruidazo. Ah, en este mismo hace. ¿Eh? En este mismo equipo No, no, hace. no. Otro modelo ese. Vení. Te vamos a mostrar. Él hace esta colcha. Ah, mira qué lindo. Después Este se suele poner en los sofás. Sí. En las camas y en los sofás. Vea la podví. Mira qué bellezas. ¿A mí? Por ahí. Al otro lado. Ahí. Sí. Y este es el hilo. Mira qué belleza. Vea invierno peona la podví y lo que tu verano peona. Este es el hilo. Ah, este es para verano. Sí. Y penenija pues. Ah, qué lindo que está hecho. Este es para la cama, sí, para la... Yo hago con dibujo, ahora nomás te voy a mandar si quieres el dibujo así que muestra. Cuando hago, te voy a poner en la cámara. Y ya tiene una de poquito también. Con dibujo y todo se puede hacer. Sí, un dólar pues. Para conseguir vea pues. Y con dibujo también yo hago. Ese es el telar, donde se trabaja. Donde Claro, hace este es su más grande. colcha. Sí. Ahí está. Acá se ve el color que está haciendo. Este viene así, tiene sin color. Este es el polvo. Este es el material que este nosotros hacemos nomás el color. Fíjense. Nosotros le hacemos nomás el color. El color. Es algodón. Ahí, ese es este. Está el algodón que se va formando en hilo. Qué belleza. Hacemos hilo también. Entonces esa máquina, no, ese chico, ya no tiene, no imagina su... No, es que se hace nomás, ¿verdad? Y a veces la gente no quiere pagar. Ese es el problema. Ese es el problema. ¿Qué te dije? Porque el trabajo, que se trabaja, pues.
¿Dónde es la casa de Héctor Ramos? Acá, en Potrero. Acá cerquita. Pocherano. Ponerle a unos 300 metros de acá. Sí. Oriundo Vi- acá de la compañía Potreros. De Potrero de HR. Potrero Carapegua. Mi gran amigo. Oye, poco a las marineras, oye, playa Acuay. ¿Está? Hola, hola. Sí, ¿cómo me dijo que le llamo? Así que le tengo que enviar primero la... ¡Hola! Máte coca, pe. Mira dónde estoy. Estoy en tu casa. ¡Deroga! Potrero. Potrero. Zona Potrero, Carapeguá. Estamos llegando a saludarle a la mamá de mi querido amigo, mi hermano, mi capé, Héctor Ramos. Buen día, buen día. Permiso. Aprovecho. A ver, párate, go. Hoy me pegó doña María. Acá estamos, mi amigo. Poné más fuerte ya. Ahí está, el de él. Hola, doña María. ¿Cómo andamos? Doña María Cabello. ¿Cómo andamos? Mira quién está ahí. Dios mío. ¿Mami? Ah, qué churro está. Ah. Va, es por lo que pone hereje. La hoja, güero, Dios. Todo bien. Ah, que para informar le entiende. La entiende, yo mismo hoja, Y una sorpresa para mí también. Aunque sea mandio shirina, invita a mi supo gustazo una mandio shirina. Allá prepara cuaco, pues hay poner porque se lo van a huir. Porque ya que será pasaporte. No, pero acá no. Amigos, no queríamos dejar pasar este momento de venir a saludarle a tu señora madre. Estamos en Carapeguá, zona Potrero. Estábamos a metros de tu casa hablando con la artesana. ¿Y por qué? Porque no, que me avisaron un poco que preparar No. algo para esperar. No, Una sorpresa nomás. Este es sorpresa. Es sorpresa y té. Bárbaro. Ahí está. Saludos, mi amigo. Te quiero mucho. Bendiciones. Igualmente, hijo. Ahí está. Sí. Saca una foto, Yami, ahí con los tres. Bárbaro. Con algún teléfono. Ahí estamos ya. Está Héctor acá. Yo recién saliendo de la cocina, mira cómo estoy todo desastre. Reíste, que amigo. Yo llego a todos lados, ¿sabes? Son. No, pégate, más. Abrazo, mi amigo. Nos vemos, chao, chao. Hasta comieron, digo, algo. Ya le iba a invitar al grito también. Ahí está. No, doña María, queríamos saludarte. Yo me alegro de conocerle Ah, también. yo también. Siempre que le veo en la tele, pero así personalmente es mejor. La cara. ¿Qué le pasa? Ahí está. No sé, la sorpresa tan grande hoy. ¿Cómo andamos? Bien, bien.
princesa hermosa. Hola, mi amor. Todos sabemos que por algo existen los clásicos. Lo bueno siempre vuelve a estar de moda. Y no hay mejor tendencia que una positiva para el planeta y para tu bolsillo. Destapá el sabor refrescante que ya conoces de Coca-Cola con las botellas retornables, pagando solo por el contenido. Disfruta la magia de Coca-Cola una y otra vez con tu botella retornable. Coca-Cola, magia de verdad. Sería full acá. Campesino. Ahí vea. ¿Qué tal, Licho? Tranquilo, va. ¿Cómo andamos? Bien, bien. No ñembo buena, vuelta hecha. De sorpresa, ya caemos. De sorpresa caemos. Recién recibimos un audio. Porque me dijeron que llegaste a la casa de su mamá. Y que no la avisaste. Que le hizo envío. Y quería que te hagamos llegar a algún producto grafegüeño. A propósito te hicieron traer este bicho. Mira, una buena producción. La mortadela es conocida por ser producida en la ciudad de Carapeguá. Es producida, es una producción de mucha gente trabajadora de Carapeguá. Así como acá, bueno, seguramente ya recorriste, supiste mucho de nuestra hermosa ciudad. Así allá muchísimo le echamos por Instagram, así que para que venga alguna vez a Carapeguá. 3 años atrás Omar escribió para que Maechepa venga a Carapeguá, pero yo me olvidé de cómo se llamaba él, no sabía cómo contactar con él, pero igual apareció y es enviado directo a HR. ¡Ay, qué Gracias, muchachos, por la mortadela. Bueno, y te traemos una peña acá con Gabo, que bueno, a pesar de que mi grupo actualmente los Soles no estábamos todos por Carapeguá, pero sí queremos algo por ahí. Algo así. Bravo. Oi mela nyandera itu Namoka agwepo ipe Atashava kwe kapi ipe Hai pino sasu Iyerere unibotu Bello wahame meteba Hoy me ku ipora iteba Rosa puta itepotu Yahano pepe jaiko Gato este pere de ata Ba ese kosea jata Ai kosea ñorei Rejota mante voy Sere jura moañe te jape Yaikone tore de ape Ñande año mo koimi Ko arupi kojeta Más gente iñañaba A escuela ku hoy potaba ya yei Oyo ejewi Y angui se pombre ahí Emore hui por ahí te va Ñande con ya yei juete va De catuya yo poí Ayer pa Lidia Mariana Hoy me ku adanja Eva A escuela coya y jueteba Y catuñan de isa bebé Comida ñan de pupue O va kue mundo pupe A anga pena sipe Hoy la jecoviaré Daikatumo ai kove boshe landereje. Con Alimentos Guaraní llevamos el sabor al siguiente nivel, haciendo que cada bocado sea más fácil y rico que nunca. Dale Guaraní a tu día y convertí tus comidas en momentos y experiencias inolvidables. Alimentos Guaraní nos da un sabor para cada momento del día. Descubrimos también el verdadero sabor en cada bocado con Guaraní, el idioma del sabor.
Va ella para doña Jerónima. Oye, pasea, Carapeguá, recoge. A ver. Aquí le pongo. Bien. Servita como siempre. Sí, yo sé. ¿Qué tal? Doy la CKP HR. Ah, ella ya estaba con nosotros, estaba. Hermano espiritual. De hermano espiritual HR, veo. Sí. Párate con doña Jerónima. Bye, ya ese. Vos sos la pionera de trabajo Y sí. de artesanía con la tela, con el podví, acá en la ciudad de Carapeguá. Sí. ¿Hace cuántos años ya, doña Jerónima? Ahí se me... ¿Vos años? ¿Qué está más? Está. 50 más. No, más de 50, se coge como 82. ¿De mi tati? Sí. Yo voy a la juventud. Y hace más de 50 años. Mm. ¿Y quién te enseñó a vos, doña Jerónima? ¿Dónde vos ende? Hacemos, está la hacemos, porque o te cuña cara yo vuelvo la tela. La rollo guasugui. Pero me ella rosa más sierpe. Él hacemos guapo. O me hace la plata, yo hago la tela, me hace la hilo. Doña Rosa Maciel. Sí. ¿Dónde se va? Oye, pues, ¿qué tiempo? Sí, segundo ya pues me voy más de y llega más. Se la mantenía su recuerdo. Porque no le coge la mitad. Si es hacer hermanos, deja las hermanos de ahí por hoy. ¿Dónde año? 6 años. Pues está la papá, pues está la están papá. Ni por una, ya poco es por mí. Claro. Papá se ve. Los manteles tipo alfombra, esa de porvita, se vendía antes. Colcha. Yo veía mucho en la tipo toallas grandes. Ya porque tú sabías de la ganancia de más apoya de carur hanguaite sa pretende más ella como era. Hombre, esa es la oportunidad allá por la trapo. Hoy ahora con ese papel de trapo ni entregar cosas. Ella habla trapo y estamos hablando acá. Este ya es el hilo. Y acá están los trapos. Y vemos. Estos ya son retazos de tela. Sí. Y de retazo de tela se hace el hilo de trapo, que es este. Está con el trabajo. Y de este, claro, mucho trabajo. Y de este se hace ahí el... Acá está. ¿Cómo se le llama ya? Ese ya el hilo todo liado ya para empezar a tirar a tejer, para tejer en la máquina. Entonces vos vas tirando y vas tejiendo. Sí. Muchos procesos son. Sí. Porque si te piden eso, no decía la señora, si te piden multicolor, ese es un problema. Hay que diferenciar. Porque tenés que unir este, después tenés que unir este acá. No puede ser tan largo. Y ese sí que hablamos de un trabajo mucho más lento. Después meter color rojo. Y así te va. Sí. Trabajo lento. Y el resultado es hermoso. Sí. Por eso siempre le decimos a la gente, a nivel de la precio, la descuento. Porque este es un trabajo artesanal lento. Y cuando piden el descuento ya no queda nada. Ya no rinde. Sí. Entonces hay que tratar de comprar al precio que las artesanas indican para que ellas puedan seguir trabajando y puedan seguir manteniéndola a su familia. Sí. Haciendo otro trabajo. A la cuña guapa y no macana. Vaya, ahora es buena. Según las 5 buenas. 5 manes buenas. Cuán. Y manco cebolla buena.
Con allá, me catuve más y la muevo. No, pero muy buena, ¿no? Las 5. Sí. ¿Ahora qué? A las 8 ya años nomás. 8. No hay caso, nosotros a las 8 estamos viendo. Ya que a las 12 me van a jugar a las 6. Tarde ya, ¿verdad? Tarde. Ya es tarde las 6. Las 6 yo arreglo. Las 5 próximamente a jugar también. Añeja en Maiteta. Vea, se va a ver que no voy a mover. Sí, años está te cueste. Vamos a venir a pasar un fin de semana que ya tan vaya. Y si a la noche tomo, al día siguiente no me vas a dejar dormir más. No. ¿No? Amor, después voy a estar para ahí contigo. Daina. No, da por. Y bueno, queda trabajar, despertarse temprano y dormir temprano. Sí. Ya puto algo. Ya me puto algo de cuerpo. Te da ese problema, el mayor problema. ¿Y a qué? 4 horas, 4 horas y media. ¿Cómo iba ahí, vea? No. La lima a poner pues jale pite pego ni que tío y la que la que y mi madre. ¿A qué? ¿Está lluvia? La embapó allá. Sí, no, un piano. ¿Cuándo? No. Bueno. ¿Ya me está pecha? Sí. Ahí la llevo Ahí la llevo taramo. ¿Fuerza qué? Bueno. ¿Fuerza qué, tía? Bueno. ¿Tiene canguetina? No, pues se cambia. Siempre trabajando. No se guapa, 20 mangos. ¿De guapa ninguno? No se guapa, 20, no se me va. No, ni eres pecho. Vos sos el ejemplo y vos nos das la fuerza a todos nosotros para seguir dándole ánimo a los emprendedores, a los artesanos. Vos nos das la fuerza. Sí. Con tu ejemplo. Se que me ma voy a de cola ese título me hago ese escuela. Trae un poco Yamila, ¿no? Ya está hablando de título. No, Yamila se llama. Su nieta también se llama Yamila. Ailén. Ojo más hija de la escuela. Certificado de gratitud y reconocimiento a Jerónima. Sí. Hasta a Jerónima Miranda por su invaluable labor como artesana para la confección de la frazada de trapo en la compañía Potrero de Carapeguá. Acá está Festival Folclórico Frazada de Trapo, homenaje en vida a doña Jerónima Miranda Torales por su invaluable labor como artesana para la confección de frazada de trapo, la compañía Potrero de Carapeguá, donde nos encontramos actualmente. Así que estos reconocimientos son muy importantes. Gracias, doña Jerónima. Ya es nada. A ver, saqué. Ne mandu a mí de la jujarere de puai te wibe
la pena. Tuiseiten bae, niko siajapo, ko uvea peari. De veruja y jugui, opaiten bae guishere saraipa. Estrella mi vida, piamo y batete, pujadeo min viva, dilla voy baixar, dereraje iba, sereno y hangua. Llegó